Bien, y si bien los casos diarios de COVID-19 y la ocupación de camas críticas se ha mantenido a la baja, los expertos advierten que el testeo y trazabilidad son insuficientes. Queremos conversar sobre la situación de la pandemia y este tema con el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, primero le quiero preguntar cómo ve en este escenario sanitario, por cierto, antes de las elecciones, doctor. Bueno, la verdad es que nos encontramos en una situación compleja, pero en una curva, en la parte baja de la curva. Ya podemos ver en el retrovisor que pasamos el segundo pic de contagio, la temida segunda ola, y nos encontramos en la parte alta, pero disminuyendo los casos. Ahora, estamos en una situación epidemiológica que es bastante endeble, es bastante poco segura, y es por eso, digamos, las recomendaciones que van a mantener el autocuidado y las medidas sanitarias para justamente no ralentizar e incluso retrotraer esta caída hacia una subida. ¿Qué o a qué atribuye que la positividad no ceda, doctor Bernucci? Es que lo que nos señala la positividad, mal que mal, es finalmente la circulación viral. Finalmente, lo que nos dice la positividad es que, independiente del número de testeos que hagamos, se mantiene mucha circulación viral. Y eso quiere decir de que si nosotros aumentamos la cantidad de testeos, probablemente vamos a seguir encontrando mucho más casos. Ayer se informaron, ¿no es cierto?, un poquito más de 3.000 casos con 29.000 testeos. Nosotros estamos acostumbrados a ver 65.000, 70.000 testeos. Probablemente si llegamos a ese número no van a ser 3.000 casos, sino probablemente van a ser sobre 6.000. Y eso en comparación con el año pasado, le pregunto por el plebiscito y este escenario sanitario para las elecciones, ¿cómo lo proyecta? ¿Con preocupación? Porque ya evidentemente las situaciones están tomadas, sobre todo porque se va a hacer en 2 jornadas para evitar aglomeraciones. ¿Cómo o con qué preocupación lo ven ustedes desde el Colegio Médico? Sí, nosotros siempre hemos planteado preocupación. Hay que entender de que el plebiscito fue un éxito, que mucha gente participó, pero hay que entender que había otra realidad epidemiológica. Hay que recordar que en octubre del año pasado teníamos alrededor de promedio 1.500 casos, con 40 fallecidos diarios, y con un uso de unidades de pacientes críticos por COVID que probablemente llega al 30% actual. Hoy en día vamos a probablemente enfrentar el día del plebiscito entre 4.500 a 5.000 casos diarios, con 3 veces el uso prácticamente de unidades de paciente crítico que tenemos hoy en día, y con promedio 100 fallecidos diarios. Entonces, en ese sentido hay que tener clarísimo que es una situación epidemiológica totalmente distinta y poco comparable con lo sucedido en octubre pasado, lo que nos hace el llamado a extremar las medidas de autocuidado y a evitar justamente los problemas que pueden causarse por las aglomeraciones o incluso por las mismas celebraciones de los candidatos que resulten triunfadores. Sí, pese al llamado a que no se produzcan, ¿no? Sabemos que eso es un poco difícil evitarlo en estos días. ¿El toque de queda ha sido tema o va a ser un debate que se dé después precisamente de este fin de semana, doctor? ¿Cree que debiese eliminarse o quizás acotarse en el horario? ¿Cómo lo ve respecto a estos encuentros que en materia sanitaria podrían quizás darse con mayor frecuencia si no hay toque de queda? Mira, el toque de queda ha sido un tema que ha sido bastante recurrente durante este año y medio. Nosotros como colegio hemos planteado, y vamos muy en la línea del Consejo Asesor Técnico del Ministerio de Salud, en el cual ha señalado que la herramienta de toque de queda como control para la pandemia, la verdad es que es bastante discutible. Ya no tenemos evidencia firme sobre el uso del toque de queda, a pesar de que muchos países de Occidente lo han utilizado por tiempos acotados. Lo que nos ha dicho el Consejo Asesor, y que el colegio está de acuerdo, es que el toque de queda debería ser una herramienta sanitaria en el sentido de instalarla cuando haya un mal momento epidemiológico, pero a medida que el momento epidemiológico va mejorando, esta herramienta debería ir en retirada. Lo que nosotros planteamos hoy en día es que probablemente el toque de queda tenga algún
alguna cabida sanitaria, probablemente en una fase 1 y probablemente en una fase 2, para poder limitar la fiesta y para poder entrenar los encuentros sociales nocturnos. Pero lo más probable es que en mejores fases sanitarias, de fase hacia 3 hacia arriba, no tenga mayor cabida, principalmente porque hay muy poca circulación viral. Y en ese sentido parece que la cabida sanitaria que tiene el toque de queda en esos contextos no sería tal. Es por eso que nosotros planteamos que el toque de queda podría plantearse solamente en malas fases epidemiológicas, además como señal para la población, pero a medida que va mejorando, esta debería ir retirada. Y es por eso que uno también podría hacer análisis que el toque de queda debería tener una cabida regional, comunal, más que un solo toque de queda nacional y único, donde sabemos que las regiones y muchas comunas están en totalmente distintas fases epidemiológicas. El toque de queda, como lo vemos hoy en día, único, nacional, permanente, con un solo horario, la verdad, permanente, que llevamos más de un año en esto, la verdad es que no tiene ninguna lógica sanitaria y en eso no hay que equivocarse en la interpretación. Hablábamos hace un par de días con el ministro de Economía, Lucas Palacio, y él, por cierto, y por su rol tenía las cuentas sacadas y claras de cuánto esto podría sumar con los restaurantes o pubs teniendo su horario de cena, ¿no? Que ha sido una de las quejas de este sector gastronómico sobre todo. En ese sentido, ¿con cuánta preocupación ven ustedes como colegio médico que la apertura, si el toque de queda o se elimina o se acorta su horario, tendría que ver con esto, con los encuentros que se hacen, por ejemplo, para los restaurantes o pubs en este caso? ¿Es preocupante, claro, o sea, esa mirada desde el colegio médico, doctor? Es totalmente preocupante, Frecia, porque ha sido uno de los grandes problemas que no hemos logrado hacer entender a las autoridades. Hoy en día sabemos que los países que tienen estrategias de poca circulación viral, es decir, que logran suprimir la circulación viral, les ha ido mucho mejor, tanto en fallecidos, en contagio y económicamente también. ¿Ya? En los países que hemos tratado de convivir con el virus en estrategias de mitigación, que ha sido gran parte de Europa, Chile y Estados Unidos, la verdad es que nos ha ido mal con los contagiados, nos ha ido mal con los fallecidos y nos ha ido pésimo en la economía en comparado con los otros países. Y eso no hemos logrado hacer entender a las autoridades. Si nosotros estamos discutiendo quitar el toque de queda, es justamente para quitar una herramienta que no tiene una lógica sanitaria, pero eso no quiere decir que podamos abrir los restaurantes, porque efectivamente cuando tenemos una mala situación epidemiológica, las actividades de alto riesgo no se pueden realizar. Y por lo tanto miramos con mucha preocupación, digamos, que insistamos como país, como autoridad, en generar estas aperturas precoces que ya nos han costado miles de fallecidos en nuestro país. ¿Y qué pasa, o en qué línea va esto con la apertura de los colegios? Nosotros también hemos planteado, y se lo dijimos al presidente Sebastián Piñera, al ministro de Educación, dentro de la moneda, que los colegios era prioritario que los colegios se abrieran, pero tenía que hacer en una fase epidemiológica estable, es decir, de fase 3 hacia arriba. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo que los colegios se abran en fase 2. Peor aún, si vas a hacer el esfuerzo de abrir en fase 2, tienes que tratar de limitar el resto de la movilidad y en ese sentido abrir los colegios al mismo tiempo que los malls y que el resto de las actividades económicas necesarias. Seguimos planteando que es un error que lo hemos mantenido en el tiempo. Doctor, le quería preguntar acerca de las cifras que al inicio usted decía que esto puede ser una parte baja de la curva. ¿Se podría hablar del pic? Porque hay una ocupación alta de camas UCI. Y eso tampoco cede, pese a que las camas críticas siguen siendo o van aumentando sobre los 300 en los últimos días, de hecho. Sí, a ver, lo que ahí hay que entender dos o tres cosas. Lo primero es que efectivamente tenemos una ocupación UCI a nivel nacional que está todavía elevadísima y muy alta. Pero lo que ha ido disminuyendo es la cantidad de pacientes COVID, lentamente, muy lentamente, ha ido disminuyendo los pacientes con diagnóstico de COVID en la unidad de pacientes críticos, pero al mismo tiempo lo más probable es que han ido ingresando otros pacientes que no tienen el diagnóstico de COVID y probablemente
que son los resultantes, ¿no es cierto?, de toda la patología grave que estamos dejando de atender y de resolver producto, digamos, de la situación con el COVID. Entonces, probablemente se genera, se genera ahí un equilibrio entre los pacientes COVID que van disminuyendo y los pacientes no COVID que probablemente van aumentando. Y referente a las camas disponibles, la verdad es que son unidades, digamos, de camas disponibles, pero que no necesariamente son unidades de pacientes críticos. Nosotros, en las UCI que conocemos como tal, todavía estamos totalmente llenos y esas son otras camas que se han ido liberando, pero referente a camas que son símil UCI, pero que no son una UCI propiamente tal. Estamos hablando, ¿no es cierto?, o sea, no son las camas críticas. Sectores de recuperación. ¿Cómo? No son las camas críticas porque así lo presentan en el informe diario, como camas críticas que están sobre los 300. Son camas críticas que se arman fuera de unidades de pacientes críticos, que obviamente nos ayudan a atender a pacientes críticos, pero que no es el lugar ideal para poder atender. Lo que hay que entender es que la ocupación no es que tengamos una ocupación de un 90%. Hoy día en Chile tenemos una ocupación del sobre el 300%, porque son camas externas, son camas extra que se han ido armando fuera de las unidades habituales de pacientes críticos. ¿Y qué pasa? Porque cuando dice que estas camas, en todo caso, que ahora estaban en 340, algo así, estuvieron en algún minuto en 100 camas, 120, que creo que fue una de la capacidad mínima que hubo. Ahí tampoco eran estas camas, eran este tipo de unidades que usted nos menciona. No, todas, tanto las 300 que usted dice disponibles y las 120, son todas camas que se armaron, son camas convertidas fuera de unidades de paciente crítico. ¿Ya? Eso hay que dejarlo sumamente claro. Es por eso que es muy engañoso o puede llevar a malas conclusiones hablar de un 90-95% de ocupación, cuando en realidad en Chile lo que tenemos es sobre un 300% de ocupación, porque son camas extra que se armaron fuera de unidades de paciente crítico para poder absorber la demanda. Bien, y en el porcentaje de camas críticas o de ocupación de camas críticas, doctor, ¿en cuánto estamos? Por eso, el porcentaje de ocupación de camas críticas en nuestro país es sobre el 300%. Sí. Tenemos ocupada 3 veces la capacidad normal que tenemos en nuestro país. Esto nos suele acontecer frecuentemente durante los inviernos. ¿Se acuerdan? Si la gente se recuerda lo que es la campaña invierno, ¿no es cierto?, cuando vemos las imágenes de los hospitales totalmente atestados de gente. Esto nos pasa año a año, pero nos pasa durante 2, 3, 4 semanas. Hoy en día lo que tenemos es que hemos estado prácticamente 1 año y medio con la capacidad a full tope y atendiendo gente fuera de la unidad de pacientes críticos en camas convertidas. Y esta leve baja que se ha visto de esta curva, doctor, ¿tendrá que ver con qué? ¿Con la vacunación? Porque las medidas no han sido, bueno, las cuarentenas tampoco fueron tuvieron tanto efecto, ahora último sobre todo. Sí, mira, hay que entender esto desde varias variables, digamos. Es difícil que esto responda a una sola variable. La primera variable es que siempre los contagios vienen en ola, ¿ya? Siempre hay un pic y luego baja, con el riesgo, digamos, de que pueda haber nuevos pics hacia adelante. Eso no es descartable. La verdad es que probablemente la baja la vemos por una serie de cosas. Uno, a pesar de que las cuarentenas han sido poco efectivas, algo de efecto hacen. ¿Ya? No todo el efecto que uno quisiera ver, pero algo por lo menos reduce un poquito la movilidad. Exactamente, esta reducción de movilidad se produce una baja de casos, no el quiebre rápido, consistente y en corto plazo que quisiéramos ver, sino un quiebre mucho más menos pronunciado de lo que quisiéramos ver. Eso por un lado. Lo segundo es que probablemente haya algún efecto, digamos, de la vacunación. Todavía no tenemos los datos suficientes para decir, mire, la vacuna está funcionando como tal, porque todavía no vemos una disminución tan pronunciada en el número de hospitalizaciones y no sabemos cuánto peso tienen las medidas restrictivas como la cuarentena y cuánto peso tiene la vacuna. Probablemente hay un efecto de la vacuna, probablemente lo haya y todavía nos falta un poco de tiempo para poder decir fehacientemente que la vacuna está ejerciendo ese efecto. Esperamos que haya efecto. Todos los días nos levantamos a mirar los números para poder saber si ya ese efecto está consolidado, pero todavía nos falta un poco de esto. Y probablemente, digamos, como por la propia dinámica viral, estamos bajando. Lo que nosotros esperamos
es que con la vacunación y si logramos mejorar las medidas sanitarias más el autocuidado de las personas, esta baja se consolide y sobre todo no se vuelva a producir un aumento. Eso lo vamos a saber con el tiempo, eso lo vamos a saber qué va a ir pasando con los casos, con la velocidad de disminución de casos. Esperamos que con las aperturas, ¿no es cierto?, con el propio acto eleccionario, esta disminución no se ralentice. Lo peor que nos puede pasar es que esta disminución se empiece a ralentizar y peor aún que tengamos un aumento de casos. Eso ya sería el peor escenario y esperamos que no acontezca esa situación. Bien, hoy día tenemos informe presencial, vamos a ver por ahí, por las 13 horas, cómo está la situación este día jueves. Gracias, doctor Bernucci, por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, un gran saludo y abrazo.